Hola, yo soy Leslie Saraí Hernández Ramírez y a continuación voy a presentarles la ficha técnica del medicamento homeopático Rumex Crispus. A continuación tenemos el contenido, que continúa de hecho también en la siguiente diapositiva. En cuanto a las palabras claves, tenemos secreciones de mucosa, tendencia catarral, diarrea matinal, prurito, diarrea imperiosa, coriza nasal y tos incesante. Rumex crispus tiene un origen vegetal y corresponde al género Rumex de la familia Polygonaceae. Y bueno, en cuanto a la descripción, Rumex crispus es una planta ampliamente distribuida en nuestro país, desde las regiones templadas hasta tropicales, sobre todo en regiones de riego en el trópico seco. Al ser un medicamento de origen vegetal, se prepara con la regla homeopática número 1 y se prepara a partir de la raíz fresca. La acción del medicamento es que actúa sobre las mucosas irritadas e hiperreactivas, sobre todo en laringe, tráquea y bronquios. Y el tropismo principal es el aparato respiratorio, especialmente en las vías aéreas superiores y en menor grado en la piel. El nombre científico es tal cual Rumex crispus, Rumex correspondiendo al género y crispus a la especie. El nombre común del medicamento es lengua de vaca o romasa y tiene otros sinónimos como lo es mostranzo, lengua de buey, romasa, vinagreras, lengua de vaca, lampazo, paciencia, romasa rizada o romasa crespa. Y bueno, la planta de Rumex crispus contiene antraquinonas como la hemodina, el crisofanol, que tiene un efecto laxante e irritante en dosis herbales, taninos, que son astringentes, flavonoides, ácidos orgánicos y ácido oxálico. Y bueno, para la preparación del medicamento solamente se emplea la raíz fresca de esta planta que se recolecta generalmente en otoño. A partir de ella se prepara la tintura madre y posteriormente se diluye y dinamiza para obtener las distintas potencias homeopáticas. En cuanto a la ficha botánica, esta es una planta herbácea perenne que tiene una altura de 60 a 150 centímetros aproximadamente. El tallo es erecto, estriado, poco ramificado y las hojas son grandes, de forma basal, alargadas y con márgenes ya sea ondulados o crespos. Las hojas caulinares son más pequeñas y alternas y las flores suelen ser pequeñas, verdosas, que están dispuestas en panículas densas. El fruto es aquenio tribaldo, de color pardo, y la raíz suele ser gruesa, pivotante, de color amarillo pardo, que es la que se utiliza para preparar el medicamento homeopático. En cuanto a su hábitat y distribución, es originaria del continente europeo, neutralizada en América, Asia, África y Oceanía, y tiene una alta distribución en nuestro país. Y en cuanto al ambiente y suelo, pues suele crecer en terrenos baldíos, bordes de caminos, suele encontrarse en praderas, suelos húmedos y ricos en nitrógeno. Y pues la parte utilizada en la homeopatía, como mencioné anteriormente, pues va a ser la raíz. Y bueno, en cuanto a su uso en la medicina tradicional, generalmente, principalmente se utiliza la raíz, posteriormente también tenemos a las hojas, pero en menor frecuencia. Y el principal uso tradicional es para los trastornos digestivos. Se utiliza como un laxante suave en dosis bajas o como un purgante en dosis más altas por el contenido alto que tiene en antraquinonas. También se utiliza para estreñimiento crónico, para dispepsia y digestiones lentas. La raíz se le conoce como depurativo de la sangre en la medicina popular europea o depurativo y limpiador de la sangre. En la tradición herbolaria se utilizaba para eliminar toxinas en afecciones cutáneas que se asocian a problemas internos, entre las que tenemos el acné, eczema, la psoriasis y los forúnculos. Y también tiene un uso hepático y biliar como estimulante suave del hígado, favoreciendo la secreción de la bilis y apoyando en la congestión hepática leve. Incluso se utiliza como antimicrobiano y antiparasitario en decocciones de raíz contra los parásitos intestinales, contra infecciones leves del aparato digestivo. Y en cuanto al uso externo de forma tópica, como cataplasmas de raíz u hojas en las heridas,
llagas, en las erupciones cutáneas. Tiene también una acción astringente y cicatrizante debido a los taninos, y en su uso alimentario tradicional se utilizan las hojas principalmente, que se consumen como verdura silvestre y son ricas en minerales, aunque su uso es limitado porque tiene este ácido oxálico que puede llegar a ser tóxico. En cuanto a sus preparaciones tradicionales, pues se hace una infusión con las hojas, se hacen tinturas herbales y cataplasmas externas. Ahora, en cuanto a la toxicidad, había mencionado anteriormente que esta planta contiene antraquinonas como la hemodina, el crisofanol, que pueden tener este efecto laxante o purgante. También tiene ácido oxálico, que puede formar oxalatos y afectar a nivel renal, y taninos, que son astringentes e irritantes en exceso. Entonces, cuando una persona, un paciente se intoxica con esta planta, los síntomas característicos suelen constar de dolor abdominal, diarrea intensa, náuseas y vómitos, irritación intestinal, y si se usa de forma prolongada pueden provocar una dependencia a los laxantes, desequilibrios electrolíticos y riesgo renal, como mencioné anteriormente, por la formación de los oxalatos. Y bueno, Rumex crispus posee una utilidad farmacológica documentada en la fitoterapia tradicional debido a la presencia de las antraquinonas y los taninos con acciones laxantes, coleréticas y dermatológicas. Es un laxante suave por las antraquinonas a dosis bajas. Actúa también como un colágogo o colerético, que es decir, va a estimular la función hepatobiliar, y también tiene una función astringente por los taninos a dosis bajas, antiinflamatorio leve, antipuriginoso y dermatológico, es decir, que tiene también una aplicación tópica y como depurativo sanguíneo. Pero también es importante mencionar que el efecto va a variar según sea la dosis a la que se administre el medicamento o a la que se consuman estas plantas. Y bueno, en cuanto al uso homeopático, como antes había mencionado, la tintura de este medicamento se prepara a partir de las raíces con el método de preparación establecido en la regla número 1. Las dosis y potencias utilizadas más frecuentemente en este caso son la sexta centesimal a la 12 centesimal para síntomas físicos localizados, tos irritativa persistente, a la 30 centesimal, que es la potencia más utilizada para una tos que sea característica de acuerdo pues al paciente, lo que se tiene que averiguar todavía, y con las modalidades claras y prurito intenso. En cuanto a la 200 centesimal, son casos crónicos o recurrentes cuando hay hipersensibilidad documentada del paciente. Continuando con la esfera de acción, esta actúa principalmente a nivel del sistema respiratorio, la piel y mucosas, principalmente sobre la tráquea, produciendo una tos seca e irritativa que agrava notablemente por el aire frío y mejora por el calor, lo que es característico del medicamento. En cuanto a la constitución y tipo, generalmente son personas delgadas o normolíneas, no suelen ser obesas ni robustas y tampoco tienen características particulares, ya que tampoco se conocen o no están correctamente establecidas. Ahora, en el caso de este medicamento, la lateralidad tampoco es muy marcada, pero sí existen tendencias descritas en la materia médica clásica que la definen como lateralidad derecha. Ahora, cuando predominan los síntomas catarrales, el prototipo de Rumex crispus se asemeja a un personaje como lo es Igor de la caricatura de Winnie Pooh, que es hipersensible al ambiente, incómodo con el frío y fácilmente irritable por estímulos externos. Y bueno, en cuanto a los síntomas mentales, tenemos que los de este medicamento han sido mal observados, por lo que no están correctamente establecidos. Sin embargo, los síntomas catarrales sí son muy característicos, y entre los síntomas mentales que tenemos o que encontramos es que es fácilmente irritable, tiene una intolerancia a las molestias externas y una irritación que agrava por estímulos físicos como lo es el frío, prurito y tos. Esto de acuerdo a las observaciones de Kent. En cuanto a los síntomas particulares, tenemos una tendencia catarral muy notable, una mucosidad extremadamente abundante, expectoración líquida, acuosa, espumosa, tan difícil de expectorar que ni tosiendo ni sonándose llega a expectorarlo.
Diarrea que sobreviene en la mañana y es tan imperiosa que obliga a levantarse enseguida para evacuar, acompañada de tos, lo que también es muy característico. Hay un intenso prurito, hay cosquilleo en el fondo de la garganta que provoca tos y dolor de magulladura, de desolladura detrás de las clavículas. Y en cuanto a los síntomas generales, tenemos un dolor lancinante en hueco del estómago que irradia al pecho, digiere difícilmente y solo el alimento más liviano y simple. Hay erupción caracterizada por comezón intensa en cuanto se desviste para acostarse, prurito violento en regiones variadas, agravado por el frío, mejorado por el calor y peor al desvestirse o exponerse al aire. Y un poco menos característico, hay tos con dolor detrás del esternón. Continuando con las modalidades, agrava principalmente al frío, respirando aire frío, estando descubierto, ya que debe cubrir su cabeza con las frazadas para no respirar este aire, que enseguida le provocaría la tos. También es sensible al aire frío, a los baños fríos. Se agrava también por el movimiento y a la noche, excepto en el caso de que presente diarrea, porque en este caso la diarrea es peor durante el día. Y en cuanto a la mejoría, la materia de la TUT solamente mencionaba que mejora visiblemente por el calor, por cualquier tipo de calor. Y en cuanto a sus deseos y aversiones, tampoco están correctamente establecidos, sin embargo, se tienen que muy marcado deseo de bebidas calientes. Siempre tiene la necesidad de estarse cubriendo el cuello, la boca, de irse bien abrigado donde quiera que va y deseo también de ambientes templados. En cuanto a sus aversiones, todo lo contrario, al aire frío, a las corrientes de aire, a las bebidas frías y a descubrirse principalmente. Y a continuación, mis referencias. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.